¿Puedo comer tus sobras? Pero al mirar a sus ojos, la millonaria hizo algo increíble. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La cena era un desfile de opulencia. Mesas engalanadas con cristales que reflejaban la luz de las candelas, mientras el murmullo de martinis y risas elegantes fluía como un río de perfección. Sofía, con su vestido de seda negro y joyas deslumbrantes que adornaban su cuello, se sentía como un espectro en medio de la multitud que la rodeaba. Todos admiraban su fortuna, pero nadie veía lo que había detrás de esa fachada brillante. Aquel nido de glamour no era más que una prisión silenciosa. Al observar a su alrededor, su mirada se detuvo en Lucas, un camarero delgado, con cabello desordenado y una sonrisa honesta que contrastaba con el mundo de superficialidad que la rodeaba. Mientras servía el vino, sus ojos se encontraron. ¿Por qué? En ese instante, Sofía se sintió vista, no solo como una millonaria, sino como una mujer que anhelaba algo genuino. Movida por un impulso desconocido, Sofía rompió la barrera de la formalidad. Con un gesto audaz y travieso preguntó: ¿Puedo comer tus sobras? La sala se detuvo, el murmullo se tornó murmurante y las miradas se centraron en ella. La pregunta tan inesperada resonó en el aire, como si la ciudad misma hubiera contenido el aliento. Lucas, sorprendido, retrocedió un paso. Aquel rechazo había sido un golpe. «Mis sobras son solo restos», murmuró, sintiendo el peso de la vergüenza. Pero bajo su piel, una chispa de esperanza. Sofía rió suavemente, su risa enredada con el sonido de cristal rompiéndose. «No me importa. Lo que otros ven como desperdicio, a mí me parece interesante. ¿No crees?». Ambos comenzaron a hablar en susurros, compartiendo verdades que nunca se atreverían a confesar. Ella reveló sus inseguridades, lo vacía que se sentía entre aquellos que la idolatraban solo por su riqueza. Él, por otro lado, habló de sus sueños rotos, de cómo siempre había sentido que no estaba a la altura. Sus vidas eran diferentes, pero esa conexión ocultaba la misma nostalgia. Un instante efímero en el que dos mundos colisionaban. No obstante, la atmósfera se oscureció cuando un ícono del pasado de Sofía irrumpió en el restaurante, su exnovio controlador. Sus ojos destilaban veneno y se acercó con intenciones malignas. Lucas sintió un escalofrío mientras Sofía se tensaba, sintiendo el nudo en su estómago volver a apretarse. Con un gesto de desdén, ella intentó ignorarlo, pero el peligro estaba presente. Su corazón latía con fuerza, pensando en cómo podría proteger lo que había encontrado en Lucas. No era solo el presente. Sombras del pasado comenzaron a revelar secreto. Él había escuchado fragmentos, había presenciado la desesperación en los ojos de Sofía. Un secreto devastador lo sacudió. ¿Sería capaz de aceptar la verdad que podría fracturar no solo su crecimiento mutuo, sino también la reputación de la dinastía millonaria a la que Sofía pertenecía? La noche estaba llena de preguntas, de sentimientos encontrados. ¿Podrían enfrentar juntos la tormenta? ¿O sucumbirían a los fantasmas del pasado? La opulencia de la cena ya no importaba. Los corazones de ambos latían con fuerza, y lo único que restaba era el misterio que se cernía sobre ellos, listo para estallar en la mañana. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera se volvió densa. El murmullo de la cena ahora resonaba en un eco distante, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucas, sintiendo la presión del momento, miró a Sofía, que parecía más pálida. El rostro de ella se contraía, y su mirada cambiaba entre el nerviosismo y la determinación. De pronto,
El exnovio de Sofía, Manuel, se acercó como una sombra amenazante. La risita nerviosa de Sofía fue sofocada por la presencia de Manuel, cuya sonrisa era todo menos amistosa. «Vaya, Sofía, ¿por qué no me presentas a tu nuevo amigo?», dijo con una voz melódica y afilada. La sala entera pareció contener la respiración, y Lucas sintió cómo sus entrañas se retorcían. «Manuel, déjalo», dijo Sofía, pero su voz temblaba y traicionaba su confianza. «Déjalo, ¿eh?» «No puedes huir de tu pasado, Sofía. Lo sabes y lo sabemos todos aquí». Unas risas burlonas surcaban la sala, acentuando la humillación. Pero era un giro brutal lo que siguió. Sobre el eco de la burla, un estruendo quebró el ambiente, una explosión seca. Todo el mundo giró la cabeza hacia la entrada, donde dos hombres entraron, vestidos de manera informal pero con una intensidad que hacía temblar a la multitud. Uno de ellos, con un rostro endurecido y cicatrices visibles, gritó: «¡Sofía!». El caos se desató. Lucas sintió su corazón latir con furia. Sofía se volvió. Sus ojos se abrieron como platos al ver a esos intrusos. «¡No!», exclamó, dando un paso atrás. Las copas cayeron y los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. La opulencia del lugar se disolvió, y lo que antes era una celebración se tornó en una pesadilla. Los hombres se acercaron, y en sus gestos se sentía la agresión, la desesperación. «¿Qué hiciste, Sofía? Te hemos estado buscando». La mirada de ella era una mezcla de miedo y confusión. «¿Por qué están aquí?», dijo mientras retrocedía, chocando con una mesa. Pero no había escape. Lucas, con el instinto de protegerla, dio un paso adelante. «¿Qué quieren? ¿Quiénes son?». La voz le temblaba y sentía que su cuerpo respondía como si estuviera congelado. «¡Que se calle!», gritó uno de ellos, más alzado, mientras acercaba su rostro al de Lucas. «Esto no es nada personal, pero nuestra familia tiene cuentas que saldar con ella, algo que no se puede ignorar». El rostro de Sofía palideció aún más. «No, yo no quise, por favor». Lucas notó la desesperación en su mirada. Las palabras que aún no había revelado sobre su pasado comenzaban a asomar como sombras. «¿Cuentas?», dijo él en un susurro, sintiendo que el nudo en su garganta crecía y lo asfixiaba. De repente, una imagen se le cruzó por la cabeza. ¿Y si la fortuna de Sofía no era más que una fachada? ¿Y si había algo más oscuro y complicado detrás de su vida? El caos se intensificaba, con personas tratando de escapar mientras las risas se transformaban en gritos. Manuel observó la escena desde un rincón, con una media sonrisa que parecía un eco de malicia. «Dímelo, Sofía, ¿qué hiciste para traer esto?», dijo Lucas, sintiendo el latido de su corazón retumbar. Quería entender, pero el terror en sus ojos reflejaba algo que iba más allá de lo que podía imaginar. Mientras el tiempo se estiraba, la mirada de Sofía se tornó seria. «Lucas, hay cosas que no te he contado». Antes de que pudiera terminar, uno de los hombres se lanzó hacia ella. La multitud gritó. Un grito ahogado intranquilizó el aire, y el ambiente se precipitó hacia un peligro inminente. Las sombras del pasado habían regresado, y en un instante todo cambió. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué eran esas cuentas que parecían tan peligrosas? Lucas sintió que toda su realidad se desmoronaba ante sus ojos, y su deseo de proteger a Sofía se transformó en la necesidad de descubrir la verdad que amenazaba con destruirlos. Las palabras de Sofía quedaron atrapadas en el aire. La tensión era palpable. Lucas, al verla temblar, sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de él. «¿Qué hiciste, Sofía?», repitió, su voz apenas un sus. El caos había tomado el control, pero no podía permitirse perderla. «No, yo no quise, por favor», ella suplicó, retrocediendo aún más, chocando contra la mesa. Los hombres se acercaron como buitres, un rastro de agresividad a su paso. Una de las copas rotas resbaló y cayó al suelo. El sonido del cristal quebrándose resonó como el retumbar de un tambor acelerado. «Sofía, detrás de mí». Lucas dio un paso adelante, dispuesto a protegerla. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación un clamor de valentía. Pero justo cuando pensaba que podía enfrentarlos, ocurrió lo inesperado.
Un grito desgarrador atravesó la sala. ¡Deténlo! Las miradas se volvieron hacia una figura que estaba prisionera entre la multitud. Era Clara, la hermana de Sofía, quien había estado perdida en las sombras del glamour, pero ahora emergía como un faro. No dejes que te hagan daño, Sofía. El revuelo se intensificó, pero las palabras de Clara fueron un golpe directo. Lucas, confundido, miró a Sofía. «¿Clara? ¿Tú estás aquí?», preguntó con incredulidad, y antes de que ella respondiera, algo en su mirada cambió. La desesperación se transformó en mandatos. «¿Por qué no me dijiste la verdad? Estás en peligro. No puedes seguir así». Clara, con la voz rota por el miedo, miró a los hombres. «Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo. Sofía no les debe nada». Los rostros de los agresores parecieron desenfrenarse. Uno de ellos, la multitud gritó. Buscó salir. Silencio. El hombre más alto, con cicatrices que hablaban de su vida, rugió. Su mirada fría se centró en Clara. «Tú no deberías estar aquí. Este asunto no te concierne». Sofía estaba en shock, pero no solo por el peligro. «Clara, ¿por qué no me dijiste?». Su voz era un hilo, lleno de dolor y confusión. Clara salió de su lugar. El miedo se transformaba en furia. «¿Por qué crees que me fui? Lo hiciste tú. Pensé que habías cambiado, que habías dejado de lado esos problemas. Pero aquí estamos de nuevo. Estás metida en algo que va más de lo que imaginabas, y es toda tu culpa». Las palabras de Clara fueron como un jarro de agua helada. Lucas sintió que el aire se le escapaba, como si la realidad estuviera fragmentándose. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», preguntó, intentando desenredar el caos. «¿Qué es lo que no sabes?», continuó Clara. Su voz ahora era un grito que atraía la atención de todos los presentes. Las cabezas se giraron hacia ellas. «Sofía y yo venimos de una familia que no es lo que parece, y por culpa de su codicia, estamos en la mira de quienes buscan justicia. Han venido a cobrar lo que nos pertenece». Un silencio helado se deslizó por la sala. Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. La seguridad que había creído tener se desvanecía. Sofía se encogió balbuceando. «Pero yo no lo sabía». Antes de que pudiera terminar la frase, un disparo resonó en la distancia. El estruendo atravesó la sala, y la gente gritó mientras se lanzaba al suelo. Lucas se lanzó hacia Sofía levantándola, cuando la figura de Clara se desvaneció entre la multitud. «¡Corres hacia el baño!», gritó. Una oleada de confusión y terror los envolvió mientras Lucas, sintiendo el calor de su cuerpo, se dio cuenta de que las sombras del pasado de Sofía eran mucho más oscuras de lo que jamás había imaginado. «Tienes que decirme la verdad», le dijo, sus ojos buscando en los de ella una respuesta. Pero solo encontró lágrimas. La sala se retorcía en pánico. El disparo había cambiado todo, y ahora Lucas sabía que esta noche no solo enfrentarían a intrusos, sino que los secretos desgarradores podrían muy bien haber desatado un destino del que nadie podría escapar. Sofía sintió que el mundo se quebró. Él la miró, deseando encontrar respuestas, pero solo había confusión en su rostro. «Clara, ¿qué quieres decir?». La pregunta se le atascó en la garganta. Cada palabra que su hermana pronunciaba era un ladrillo más en el muro de caos que se había construido en la sala. La multitud se dispersaba, gritos y cuerpos en movimiento por doquier. El aire se llenaba de una electricidad peligrosa, y las sombras que antes eran meras intrusas, ahora parecían reales y amenazantes. «Sofía, escúchame», gritó Clara con una urgencia desesperada. «Me fui por tu protección. La familia no es lo que creemos, y tú estás en peligro. Ellos vienen por lo que les pertenece». Los ojos de Sofía se desorbitaban. «¿Qué les pertenece? Yo no tengo nada que ver con esto», balbuceó, mientras un nuevo grito resonaba, esta vez de un hombre que se había caído al suelo, aterrorizado. La escena era un collage de pánico. «Eres parte de esto, hermana. La fortuna no es solo dinero, son secretos, y esos secretos están por salir a la luz», dijo Clara, mientras las sombras de los hombres se acercaban. «Huye ahora. No hay tiempo para explicar». Fue entonces cuando un segundo disparo resonó, pero esta vez retumbó más cerca. Claramente, alguien había apuntado, y los ojos de todos se volvieron hacia donde se encontraba Sofía.
En medio del caos, un hombre emergió del tumulto, alto y corpulento, con una mirada afilada como un cuchillo. Lucas lo reconoció al instante. Era el padre de Sofía. Pero, ¿qué hacía allí? «¿Sofía?», gritó con una voz que cortaba el aire. «Tienes que venir conmigo». «No puedes quedarte aquí. ¿Qué estás haciendo?». Sofía retrocedió confundida. La revelación lo golpeó más fuerte que la explosión de disparos. «Eres tú el que ha estado detrás de todo esto. Cállate y ven», exigió el hombre con una furia que incendiaba la sala. «No tienes idea de lo que están buscando. Tu madre y yo hemos intentado protegerte de esto». Sofía sintió que su mundo se desvanecía. «¿Mi madre?». Su voz temblaba. «¿Qué tiene que ver mi madre?». Entonces, algo en ella estalló. «No voy a ir a ningún lado contigo. Eres el responsable de esto». En medio de la tormenta, la figura de Clara se volvió hacia Lucas. «No puedes confiar en él, ha estado manipulando todo esto. La fortuna no es lo que parece, y Sofía no es la única en peligro». «¿Qué estás insinuando?». Lucas sintió que el aire se le iba. «¿Qué más hay?». Eres parte de un juego más grande, Lucas. Y nosotras somos piezas en esta locura familiar que se niega a morir». Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora parecían cavernosos de terror. Y entonces, de repente, el padre de Sofía estalló en risa. Una risa oscura que hacía eco en la sala llena de pánico. «Tienes razón, Clara, pero él no es solo un peón. Es un movimiento calculado. ¿Quién iba a imaginar que Sofía, la hija pródiga, terminaría enamorada del enemigo?». Las palabras se deslizaron como veneno. Lucas sintió un nudo en el estómago. Todo lo que creía entender sobre su relación con Sofía se desmoronaba como cristal. «¿Qué dices? ¿Soy parte de esto? ¿De qué hablas? Esto no puede ser verdad». Sofía lo miraba, su rostro pálido y lleno de angustia, al borde de las lágrimas. «Lucas, no entiendo. Huye, ahora», gritó Clara, empujando a Sofía hacia un lado mientras los hombres avanzaban. «No te quedes aquí». El caos se intensificó. Los hombres enfurecidos estaban cerca, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuerte destello iluminó la sala. Una explosión, como un trueno del más allá, sacudió el lugar. El cristal de las ventanas voló por los aires, y en medio de la oscuridad, la figura de un hombre encapuchado apareció, como de la nada. «Los secretos que custodian esta familia no se marcharán sin un sacrificio», dijo el nuevo intruso, su voz resonando en medio del desorden. Los rostros palidecieron al darse cuenta de que el juego acababa de empezar. Sofía sintió el terror ponerle peso en el pecho. Miró a Lucas. «¿Qué está pasando?». Su voz era apenas un susurro. Era un misterio del que ni siquiera podían escapar. Mientras los ecos de la explosión se desvanecían, la sala se sumía en un nuevo tipo de oscuridad, dejando a todos en un abismo de preguntas. La verdad que una vez habían creído se dividía en 1000 fragmentos, y en el instante en que todo colapsó, Sofía sabía que nada volvería a ser igual. ¿Qué vida construyeron en base a mentiras? ¿Y qué harían para sobrevivir en medio de esta revelación devastadora? Lucas miró a Sofía, su corazón latiendo con fuerza. El estruendo de la explosión resonaba en sus oídos, pero las palabras de su padre eran aún más devastadoras. No podía comprender. ¿Un sacrificio? ¿Qué broma era esa? «Sofía», gritó nuevamente el padre, mientras su mirada se tornaba dura. «No tienes idea de lo que has desatado». Sofía, temblando, apenas pudo hablar. ¿Qué quieres decir?». Su voz era un hilo, demasiado asustada para comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Antes de que alguien pudiera responder, un destello de luz atravesó la oscuridad. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un hombre encapuchado se lanzó hacia el padre de Sofía. Un movimiento rápido y devastador que dejó a todos boquiabiertos. «Ese es el fin de tus mentiras», gritó el encapuchado, arrojando un objeto en su dirección. En un instante, el sonido del cristal roto dominó la escena, estallando en una lluvia de violencia. El padre de Sofía retrocedió. Su mirada se tornó de furia a incredulidad. «Esto es por lo que le hiciste a mi familia.
dijo el encapuchado, su voz resonando con rabia y dolor. En ese momento, Sofía se aferró a Lucas, sintiendo que sus piernas flaqueaban. ¿Quién eres?, preguntó Lucas, mirando al extraño con desconfianza, mientras la multitud se dispersaba, buscando salir. El caos los envolvía, pero aún podía seguir el hilo de la verdad que rodeaba a Sofía. «Soy quien fue despojado de todo», dijo el hombre, arrojando su capucha hacia atrás. Lucas sintió que se le paraba el corazón. La cara del encapuchado le era familiar, un rostro del pasado de Sofía. «Soy Daniel, su primo, y he venido a acabar con esto». La revelación se filtró como veneno en el aire. Sofía se quedó paralizada. «No puede ser, nunca me dijiste que tenías un primo. ¿Por qué crees que apareciste en el centro de esta tormenta?», continuó Daniel, incapaz de contener su rabia. «Eres la última pieza en este rompecabezas que tu padre ha armado de traiciones y desgracias». Las palabras de Daniel golpeaban con cada sílaba. No sé de qué hablas», tartamudeó Sofía, pero su voz era más un susurro lleno de terror. Lucas observó su rostro, buscándole respuestas en sus ojos, en la confusión que la envolvía. «Eres su herramienta», gritó Daniel, clavando su mirada en los ojos de Sofía. «Lo has sido desde el principio. Te ha estado usando para saldar las cuentas que nunca quiso enfrentar. Fuimos sacrificados en su búsqueda de poder». Sofía se llevó las manos a la cabeza. «Esto no tiene sentido», exclamó, presionando sus puños contra las sienes. La verdad la atravesaba como un rayo, y cada palabra que salía de Daniel era un eco oscuro que desnudaba un secreto familiar que siempre había estado oculto. ¿Así que todo esto era solo un juego para él? ¿Siempre ocultando la verdad y manipulándote? Lucas intervino, su voz resonando entre el caos. «¿Qué más hay, Sofía? ¿Qué más está ocultando?». De repente un grito desgarrador resonó en el aire. Clara, quien había estado atrapada en un rincón, se lanzó al frente, sus ojos brillando con una intensa desesperación. «No es solo eso, eres parte de un juego de poder, Sofía. La fortuna, la fama, todo es una cortina de humo para proteger la cruda realidad de nuestra familia. Yo soy la que realmente ha sufrido, no solo tú». La sala se sumió en un silencio inquietante. Todos los ojos se volvieron a Clara, buscando respuestas entre el revuelo. Sofía la miraba boquiabierta. «Clara, ¿qué estás diciendo?». «¿Por qué nunca me dijiste nada? No quería que te involucraras, pero la verdad es que somos parte de una línea de sangre maldita. Hemos sido marcados por decisiones que no tomamos». Clara miró con tristeza a su hermana. «Tu padre, él es el verdadero villano detrás de todo esto, pero tú eres la única que puede romper el ciclo». El ambiente estaba cargado de tensión, un hilo de miedo y revelaciones que atormentaba a todos. Lucas observó a Sofía, una tormenta de emociones en sus ojos. «Sofía, tienes que decidir ahora qué harás con esto», dijo, su voz llena de urgencia. Justo en ese momento, las luces parpadearon. Un segundo disparo resonó, seguido de un horrible grito que hizo temblar el suelo. El caos creció de nuevo. Lucas logró ver a Sofía, pálida y temblorosa, y en un instante, una oleada de determinación cruzó su mirada. «¡Vamos!», gritó ella, tomando la mano de Lucas. «No podemos quedarnos aquí. Si hay alguna esperanza de terminar con esto, tenemos que correr». Pero antes de que pudieran dar un paso, un estallido de humo invadió la habitación, llenando el aire de confusión y pánico. Las figuras se perdían entre el humo, y el grito de la multitud se convertía en un caos ensordecedor. Lucas presionó a Sofía contra él, tratando de protegerla, pero sin saber si era el peligro real el que acechaba o los secretos que estaban a punto de cambiarlo todo. «Esto no ha terminado», dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme. «Nos enfrentamos a algo más grande de lo que imaginamos». Las palabras flotaron en el aire, llenas de inquietud. Mientras el humo se asentaba, la verdad que los había rodeado se oscurecía aún más. ¿Qué más secretos guardaba la familia de Sofía? ¿Y qué esperabas afuera? La noche apenas comenzaba.
El humo comenzaba a disiparse, pero el miedo seguía flotando en el aire. Lucas tomó la mano de Sofía con fuerza, sintiendo que su latido era un eco desesperado en su propia piel. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», gritó. Pero algo en su mirada hizo que ella dudara. «¿A dónde? Que esto es un caos total». Sofía se giró hacia el barullo mientras la multitud se dispersaba, buscando una salida. El pánico estaba en cada rostro, pero en los suyos el «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Sofía, apenas logrando contener el horror que se encendía dentro de ella. «No es seguro. No es el momento de discutir. Él no es quien piensas». Clara apuntó hacia Lucas, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Lucas sintió su corazón detenerse en seco al ver cómo sus ojos se llenaban de odio y resentimiento. «¿Qué, Clara?», la voz de Sofía era un susurro de incredulidad. «Él me está protegiendo, ¿por qué dices eso?». Pero Clara continuó. Su voz temblaba. «Porque te está usando, Sofía. Es parte de su plan. Tu padre...». Él nunca pensó que esto podría suceder. Nos ha manipulado a todas, pero especialmente a ti. ¿Qué estás...? Lucas no podía procesar lo que escuchaba. Era como si un rayo hubiera caído en medio de ellos, iluminando una verdad que se negaba a ver. Pero antes de que pudiera interrogar a Clara, el ambiente explotó. Una figura surgió del humo, un hombre con una mirada ardiente y desquiciada. Era el enigmático primo, Daniel, cuya presencia había desvelado el juego de poder en el que todos estaban atrapados. «Sofía, recuéstate», gritó, pero su advertencia se perdió entre los gritos y el desasosiego. Un movimiento rápido y certero. Lucas sintió al hombre acercarse, y antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó. Un grito penetrante cortó el aire. No era un sonido cualquiera, era la voz de Clara. Sofía giró la cabeza y lo que vio le heló la sangre. Clara se desplomó. El impacto cruel y definitorio golpeó el instinto protector de Sofía como un buque de guerra en alta mar. ¡No! El grito de Sofía atravesó el caos. Se lanzó hacia su hermana, pero Lucas la atrapó. «Es peligroso, no», le gritó, pero era como intentar sujetar un tornado. Mientras las luces parpadeaban, el relleno de la sala se oscurecía. Todo parecía un mal sueño. Sofía se arrojó sobre Clara, la sangre empapando su vestido. «No, no, por favor». Sus palabras se entrelazaban con lágrimas, cada sollozo un eco del terror. «Clara, aguanta», suplicó. Pero lo que más la horroriza era la risa helada que surgió del padre, justo detrás, su figura proyectándose en sombras. Era la última cara que quería ver. Todo esto fue inevitable. Todo lo que hicieron, todos los secretos. Su voz serpenteaba como veneno. Pero entonces la revelación explota. Y tú, Sofía, bien sabes que Clara no es lo que parece. Ella es la verdadera traidora en este juego. Sofía se detuvo, la mirada perdida entre la confusión y el asombro. «¿Qué? ¿Estás mintiendo?», gritó, su voz quebrantándose con el dolor. Pero una parte en su interior comenzó a creer. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad explotó. Cada palabra que decía el padre profundizaba el abismo. Y esa risa burlona resonaba en sus oídos como un eco de una traición que no lograban entender. «No, esto no puede ser verdad», pensó, su mente intentando desenredar el caos. Mientras el pulso de Clara se atenuaba y los ojos de Sofía se volvían vidriosos, el tiempo se congeló en ese instante. Nadie podía escapar. La red de secretos se había tensado hasta el punto de ruptura, dejando a todos preguntándose quién era realmente el enemigo y, sobre todo, cuál era la verdad que cada uno llevaba escondida. Las piezas del rompecabezas se deslizaban justo cuando pensaban que todo estaba claro. En un giro inesperado, el caos se transformaba en un desenlace aún más desgarrador. ¿Era Clara realmente la villana? ¿Y qué significaba esto para la salvación de Sofía? Mientras los gritos y el horror resonaban a su alrededor, todos estaban atrapados en un juego mucho más letal de lo que jamás podrían imaginar. La sala continuaba en un estruendo de caos. Sofía se encontraba arrodillada al lado de Clara,
sintiendo el calor de la vida desvanecerse entre sus dedos. La risa burlona de su pe, gritó Sofía, con la voz quebrada. Las lágrimas caían como lluvia, empapando su rostro, pero todo lo que podía ver era el vaciar de vida en su hermana. Rápido, tenemos que movernos. Lucas le tomó el brazo, intentando arrastrarla, pero ella no podía despegar su mirada de Clara, que yacía inmóvil. Sofía, más tarde, ahora no hay tiempo, dijo él, su tono lleno de urgencia. De repente, la figura encapuchada de Daniel apareció entre la multitud. Su expresión era de furia pura. Sofía, él es el verdadero enemigo. Deja que lo adivine. Tu padre ha manipulado todo esto, llevándote al sacrificio. Todos hemos sido solo peones en su juego. Las palabras de Daniel se sentían como un puñetazo en el estómago. ¿Qué dices? Tú también eras parte de este caos, gritó Sofía, sintiendo que sus cimientos se tambaleaban. No, no puede ser. No obstante, el caos no había hecho más que empezar. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, un sonido ensordecedor resonó desde la entrada. La puerta fue derribada, y una oleada de hombres armados llenó la habitación. La atmósfera se transformó, y el miedo se apoderó de todos. «Todos al suelo», gritó uno de ellos, su voz firme. Lucas instintivamente empujó a Sofía detrás de él, protegiéndola como un escudo humano. «¿Qué quieren?», preguntó, su voz temblando. Uno de los hombres apuntó hacia Sofía. «Ella es la señal. La hemos estado buscando durante años. Ven aquí». Sofía sintió que se le helaba la sangre. «No, no, no puedo irme con ustedes», gritó. Miró a su padre, que había caído en silencio, su expresión de furia convertida en sorpresa pura. Las miradas de todos en la sala se volvieron hacia él, como buscando respuestas. «Silencio», rugió el hombre otra vez y el temor reinó. Esto era una pesadilla. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero justo cuando pensaba que no podía empeorar, su padre se levantó lentamente. «¡Qué ironía!», dijo él, con una risa fría que resonó. «Nunca pensé que volvería a ver esto. Pensé que lo había dejado atrás». «¿Qué?», Sofía apenas pudo susurrar. La revelación llegó como una ola abrumadora. El hombre que había sido su héroe toda su vida estaba conectado a todo este horror. «¿Qué estás diciendo?», insistió. «Todo esto fue parte de un plan más grande, Sofía. Y tú, querida hija, eres la clave», dijo él con una calma inquietante. «He mantenido a salvo de esta gente, pero ahora que lo han encontrado, no puedes escapar». Sofía sintió que el suelo se desvanecía debajo de ella. «¿Qué me ocultaste? ¿Quiénes son? ¿Por qué soy la clave?», le preguntó. Cada palabra la acercaba más a la verdad oscura. Y justo en ese instante, un estruendo resonó por el salón. Un disparo. Sofía se volvió bruscamente y vio a su padre caer de rodillas, el horror pintado en su rostro. Al fondo, la figura encapuchada de Daniel avanzó, el arma en mano. «Jamás entenderás, Sofía, pero he venido a terminar el juego. Era la única manera». La sala estalló en pánico, las luces parpadeaban y la multitud se lanzó al suelo. Sofía miró el cuerpo de su padre, su vida desvaneciéndose mientras se daba cuenta de que había estado atrapada en un entramado de mentiras. Nadie era quien parecía, y cada respuesta solo traía más preguntas. «Lucas, ten, corre». Ella lo empujó hacia la salida, entendiendo que ahora tenían un nuevo enemigo, su propia familia. La revelación de que su padre y Daniel estaban fraguando un plan traicionero, mientras ella también era parte de un juego incontrolable, la desbordó. «No dejaré que esto termine así», gritó Daniel entre el caos, y sus ojos se encontraron con los de Sofía. «La verdad terminará saliendo a la luz, y tú solo eres el comienzo del fin». Una sensación de desesperación llenó a Sofía. No sabía si lo peor había llegado, pero sabía que la vida tal como la conocía estaba a punto de desmoronarse por completo. Las sombras del pasado la estaban alcanzando, y en el momento menos esperado, su mundo se deshizo. «Sofía, ven», gritó Lucas.
pero ella se encontró paralizada. Todo lo que pensó que conocía se estaba rompiendo. ¿Qué más estaba oculto? ¿Era realmente la clave? Cuando los hombres armados avanzaron, ella supo que estaba a punto de enfrentarse al mayor secreto de todos. El aire era pesado, cargado de tensión y gritos que resonaban a su alrededor. Sofía estaba arrodillada junto a Clara, sintiendo cómo la vida se desvanecía de su hermana en un mar de horror. No había una salida visible. Lucas la sostenía, su mano firme en su brazo, pero ella se sentía atrapada. «Clara, por favor», Sofía suplicó. Las lágrimas caían de sus ojos, mientras su hermana yacía inmóvil. Sus respiraciones se volvían más débiles. La risa oscura de su padre retumbaba en sus oídos, cada palabra una espada clavándose en su alma. Esto no puede ser real, pensó, pero el caos la rodeaba. Era un jardín de pesadillas. De repente, el corazón de Sofía se detuvo cuando notó el hombre encapuchado de nuevo, acercándose. «Sofía», gritó Daniel, siendo el único en mantenerse firme en medio de la tormenta. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir. Hay cosas que no sabes». Las palabras de Daniel la llenaron de miedo. «¿Qué más hay que no sé?». Su voz quebrada estaba cargada de preguntas, y el tiempo parecía detenerse. Fue entonces cuando escuchó un ruido ensordecedor. Un disparo resonó nuevamente. ¡Bang! Ecos de terror se abalanzaron sobre la multitud. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Gritó, pero todo era confusión. La figura encapuchada se abalanzó hacia su padre. «¡No lo hagas!», gritó Sofía, pero ya era demasiado tarde. El movimiento fue rápido. El hombre encapuchado desenfundó un arma y un disparo impactó en el pecho del padre de Sofía. El grito de horror se mezcló con el sonido del impacto. El cuerpo de su padre cayó pesadamente al suelo, como un muñeco de trapo. «¡Sofía, corre! ¡Ahora!», gritó Lucas, pero ella estaba paralizada. La tragedia se desató ante sus ojos, convirtiéndose en una tormenta de caos y sangre. En ese instante, Clara, en un último esfuerzo, se aferró a la mano de su hermana como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. «No. Sofía, escúchame», dijo con dificultad. «Todo esto, lo que ha sucedido, es una trampa, una maldición». La revelación golpeó como un relámpago. «¿Qué?». Sofía miró a su hermana, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desesperación. Yo no soy solo tu hermana. Soy parte de algo más grande. Nunca debí estar aquí, ni tú. Tu madre», dijo Clara. Cada palabra era una bomba. «Tu madre es quien realmente dirige. Ella ha estado haciendo esto desde siempre». Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Cómo puedes decir eso?», cuestionó, sintiendo que la realidad se desvanecía. Antes de que pudiera procesar, la figura de su madre apareció, flotando entre las sombras, sus ojos brillando con un poder inquietante. «Sofía», su voz era como un murmullo que cortaba el aire. «Es tiempo de que sepas la verdad. Todo lo que creías fue un engaño. Pero no solo eso. Clara también es parte del plan. Otra pieza en este juego». Un murmullo corrió entre la multitud. La revelación era eléctrica. «¿De qué hablas?». «No». Sofía sentía un nudo en su garganta. Su madre había sido el último pilar en el que había confiado. «No puedes ser parte de esto», gritó. «Tu madre me necesita. Ella es la que siempre ha estado moviendo los hilos». Clara parecía más fuerte, más decidida. «Siempre hay un sacrificio, y tú, Sofía, eres parte de ello, eres su legado». Sofía miró a Lucas, quien ahora la miraba con ojos llenos de confusión. «No, esto no puede ser», murmuró, su mundo volcando en un mar de sombras. El peso de las palabras se desmoronaba sobre su pecho. ¿Todo esto fue una traición? ¿Todo fue un juego para ella?, pensó. La verdad le golpeó como un tsunami, y a través de las lágrimas se dio cuenta de que toda su existencia era una ilusión. «Oh, Sofía, tienes que tomar una decisión», gritó Lucas, su voz rasguñando el aire. «No estés con ellas. En ellas no hay esperanza». Pero era demasiado tarde.
La realidad fue como un trueno repentino. La entrada fue inundada por más figuras encapuchadas, un ejército de sombras. «Ellos vienen a buscar la herencia», rugió uno de los hombres, y el miedo volvió a apoderarse de la sala. «¡Corre, juntos!», gritó Sofía, pero se sentía desgarrada entre amores y traiciones. Las luces comenzaron a parpadear. «No te preocupes, querida. Todo estará bajo mi control como siempre. Tú, sin saberlo, has sido la clave para alcanzar el poder absoluto. Hay más en juego de lo que imaginas». Y así, en ese torbellino de emociones, el destino de Sofía se tambaleó. Todo lo que había creído se desmoronó, dejando solo la incertidumbre. ¿Podría salir de esta? ¿O estaba atrapada en un juego diseñado por quienes más amaba? El tiempo se detuvo, y toda la sala quedó atenta a su próximo movimiento, listo para que todo se intensificara. La verdad que había buscado estaba más cerca que nunca, pero era una trampa mortal que cambiaría todo lo que jamás había conocido. El futuro era incierto. La sala continuaba en un estruendo de caos. Sofía, de rodillas junto a Clara, sintió cómo la vida se desvanecía. Lucas la sostenía. Su agarre era firme, pero la angustia de perder a Clara amenazaba con romperla. «Sofía», la voz de Clara tremulaba. «Todo termina aquí». Cada palabra era un susurro, como si ella tratara de decir algo crucial que se le escapaba entre los dedos. «Tienes que saber la verdad». Con esfuerzo levantó la mano, señalando a su madre, que se acercaba. «No, Clara», gritó Sofía, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «No te vayas, por favor». Pero Clara cerró los ojos. Su cuerpo se apagaba lentamente. En ese momento crítico, el tiempo pareció detenerse. «Detente». La voz de Daniel cortó el aire. «Ella no es quien piensas». Su figura resplandecía en la oscuridad. «Sofía ha sido parte de esto. Esta no es solo tu familia, es una red de traiciones y secretos». Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. Sofía sintió el sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», interrogó. Su voz temblaba. Lucas, también confundido, la miraba esperando respuestas. «Ella es la traidora», acusó Daniel. Y el rostro de Clara se iluminó, como si todo cobrara sentido. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Eres parte de un legado oscuro, Sofía». «No puede ser». Sofía retrocedió, su corazón golpeando con fuerza. ¿Podía haber mantenido esto en secreto? Pero antes de que pudiera absorber el impacto de esa revelación, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, rompiendo la atmósfera tensa. «Salgan todos, este lugar es un campo de juego», gritaron mientras apuntaban sus armas. La multitud comenzó a gritar y dispersarse. Sofía miró alrededor, atrapada en un torbellino de terror y confusión. «Corre, Sofía, ahora». Lucas la tomó de la mano. «Vamos». Pero antes de que pudieran dar un paso, el hombre encapuchado se abalanzó hacia ellos, sin mano extendida, y con un sonido sordo, el golpe impactó en la mesa más cercana. «No se muevan». Una explosión, un eco ensordecedor llenó el aire, y las luces comenzaron a parpadear. La tensión creció mientras todos se congelaban en su lugar. «Es hora de acabar con esto de una vez por todas», gritó el encapuchado. Sofía sintió que el mundo giraba en torno a ella. «Clara, despierta». Su voz era un grito ahogado. «No lo hagas», imploró Daniel, empujando a Lucas y a Sofía hacia atrás. «Esto puede salirse de control». Pero era demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó. En un susurro frío, Clara se levantó repentinamente. «Sofía». La voz de su hermana sonó diferente, y en sus ojos había un brillo extraño. «Siempre fuiste la clave». Su sonrisa se tornó inquietante. «¿Qué?». Sofía se detuvo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies de nuevo. Los hombres armados se detuvieron, confundidos. ¿Qué estaba pasando? Clara se giró, ahora con el aire de confianza de alguien que nunca había dudado. «Todo ha sido un plan, mi plan desde el principio». Todo el caos se detuvo. Un silencio pesado se abalanzó sobre la sala. El horror pintado en el rostro de Sofía era la sombra errante de lo que se avecinaba. «Clara, no puedes estar hablando en serio», dijo Lucas,
su corazón latiendo con fuerza. Esto no es un juego. Lo ha sido desde el inicio. Clara la miró intensamente. Tú, Sofía, y los demás solo eran piezas en un tablero de ajedrez. Lo siento, pero era necesario, para preservar nuestro legado. El aire se volvió denso. ¿De qué legado hablas? Sofía sintió que su cuerpo temblaba, la traición de su hermana atravesando su mente como un puñal. Y de repente, no quería creerlo. La multitud murmuró, y sus ojos se fijaron en ella. Sofía, inundada de incredulidad, sintió que el tiempo se detenía. Tú eres la villana en esta historia. La realización golpeó como un trueno. Y ahora, querida hermana, el juego ha cambiado. Clara extendió su brazo hacia los hombres alrededor. Al fin, estamos aquí. La familia ha regresado, dijo sí. Era un giro inesperado, aplastante. La verdad que había estado buscando se convertía en la oscuridad en la que se había sumido. Y así, con esos últimos momentos de luz, la sala se cubrió en sombras, dejando a Sofía y Lucas atrapados en un laberinto que no comprendían, con la traición de Clara marcando el inicio de un juego mucho más oscuro. Sofía quedó paralizada, con la mirada fija en Clara, quien ahora parecía transformada. Eres parte de esto, Sofía. Siempre lo has sido, dijo su hermana, y cada palabra era un golpe que la dejaba sin aliento. Lucas la sostenía, pero en su rostro había dudas. ¿Era posible que Clara, quien había estado a su lado, se convirtiera en la verdadera enemiga? La tensión llenó la sala. La multitud en un instante se detuvo, expectante. Las luces temblaban y cada murmullo se convertía en un eco inquietante. Las sombras de los hombres encapuchados parecían acechar, cada uno de ellos como un depredador al acecho de su presa. «Es hora de que paguen», gritó Daniel, rompiendo el silencio. Se lanzó hacia Clara con furia, pero su hermana ni siquiera pestañeó. «Esto no me pertenece a mí, Daniel. Es el legado de Sofía», dijo con una calma inquietante. «Estás equivocada», rugió él mientras los hombres armados rodeaban a Sofía y Lucas. Los rostros de la multitud se volvían a ellos, llenos de confusión y miedo. El mundo de Sofía se desmoronaba como un castillo de naipes. La sangre de su hermana se evaporaba junto a la esperanza y la lealtad. Mientras todos se movían en una danza de miedo, Sofía miró a Lucas. «No puedo dejar que esto termine así. Necesito saber la verdad», dijo, su voz entrecortada. Fue como una chispa en medio de la tormenta. Su determinación creció. Clara había hecho un trato con el enemigo. Tenía que enfrentarse a su madre y todo lo que había ocultado. «Sofía, no», gritó Lucas, pero ella ya estaba en movimiento. La sala se había convertido en una pesadilla y el eco del disparo resonaba en sus oídos. «Tú no eres mi enemiga, Clara, pero esto tiene que parar». Con una valentía tragada por el dolor, se enfrentó a su madre. «Si soy la clave, entonces dímelo todo. ¿Por qué me usaste? ¿Qué planeaste?» «Porque necesitas entender, cariño. La familia siempre debe permanecer unida». Su madre extendió las manos, como si el amor pudiera cubrir el horror de la verdad. Pero Sofía no estaba dispuesta a caer en esa trampa. Sofía respiró hondo. «No quiero participar en esta locura. El poder no vale la vida de tu propia hija. Necesito lo que realmente significa ser una familia, no esto». Justo cuando creía que sus palabras podían atravesar la oscuridad, el silencio se rasgó. Un segundo disparo, esta vez dirigido hacia Clara. El eco fue formidable, y el grito de Sofía resonó en el aire. «¡No!». Lucas se abalanzó hacia ella, impidiendo que se acercara. «Es un error, Clara. Ellos no son el enemigo. Estabas tan ciega». Las palabras de Sofía se enredaban en un torrente de emocionales. Quería salvar a su hermana. Quería mostrarle que había otro camino. Sofía sintió un giro en el aire. El caos se había intensificado y la lluvia de disparos se retumbaba. En un acto reflejo, se quedó quieta, buscando respuestas en la mirada de Lucas. Y fue entonces que entendió. «Deberíamos vivir nuestras propias vidas», gritó Daniel. «No más secretos. Solo la verdad nos liberará». Esa línea cortó a Sofía como un rayo de luz en la oscuridad, y de pronto,
Algo dentro de ella cambió. Entonces, ¿qué estamos esperando? Di la verdad, o desaparecerás con todos estos secretos. Los ojos ardían con determinación. La verdad nos liberará. Vamos a enfrentarnos a lo que sea. Mientras la sala temblaba, el pasado y el futuro estaban a un paso de colisionar. Un nuevo amanecer parecía posible, pero en la oscuridad de la noche, la verdad siempre había sido su mayor enemigo. Sofía, de pie, unió su fuerza a la de Lucas, junto a ella, prometiéndole la lucha más firme y verdadera. El eco ensordecedor se desvanecía, mientras las sombras volvían a cernirse. Si el pasado no podía dejarse atrás, entonces tendrían que confrontarlo en su totalidad. Así, la trama se cerró al borde de un nuevo conflicto, dejando abierta la puerta a muchos misterios por resolver. La noche estaba lejos de haber terminado, y los ecos de lo que vendría aún resonaban en el aire. Este es el momento de que tú te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar el futuro de este canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni